Hola, muy buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por venir a la sesión de hoy, donde vamos a ver un breve recorrido a través del Real Decreto de Accesibilidad del 1112/2018, donde la idea es que tengáis una idea de la obligación normativa de la norma de aplicación de accesibilidad digital para webs y apps en el sector público, ¿vale? En la administración pública. Para ello, vamos a hacer una breve presentación. Os doy de nuevo las gracias porque por la hora que es la hora del café y bueno, que estéis aquí, pues es para dar las gracias dos veces. Voy a intentar que seamos breves y sobre todo cumplir el objetivo de la sesión, que es lo que más me interesa, es que cuando salgáis por esa puerta tengáis una idea de cuáles son nuestras obligaciones, ¿vale?, para el cumplimiento legal. Si alguien tiene alguna duda, pues por supuesto os invito a que la preguntéis y la idea es que sea, si es alguna duda algo dinámico, pues mejor que mejor, ¿vale? Yo soy Antonio Maizonada y soy el responsable o el consultor de accesibilidad de InSuite para toda la parte de compliance y adecuación a la normativa. Y luego pues tenemos la suerte también hoy de que va a estar con nosotros Alex Haidar. Alex es nuestro responsable internacional, que además luego os contará seguro alguna anécdota, que estuvo en Ginebra la semana anterior, porque bueno, InSuite está presente también en la ITU, pero ahora no hago spoiler, ahora luego que cuente un poquito él. Vamos con la parte de la ponencia de hoy. Vale, lo que os comentaba, la ponencia consiste en hacer un zoom en las tareas y acciones obligatorias del Real Decreto de Accesibilidad, para que conozcamos cuáles son nuestras obligaciones para dar cumplimiento a la norma. Aprovecho siempre para comentaros que el cumplimiento de la norma se ciñe a la realización de las tareas, ¿vale? Muchas veces surge la duda respecto de acabo de hacer la auditoría, aparece una nota, no tengo la mejor nota de accesibilidad, ¿estoy cumpliendo con la norma? Pues sí, ¿vale? Si estoy realizando las tareas y obligaciones, independientemente del resultado, puesto que cuando se hace una auditoría profunda, que luego comentaremos, será de parcialmente conforme, no conforme o totalmente conforme, pero si paso la auditoría, que es lo que me exige el Real Decreto, estoy alineado con la norma, ¿vale? Luego ya entrarán las estrategias de mejora de la accesibilidad, etcétera. Pero para el alineamiento legal, realización de las tareas, ¿vale? Eso es lo importante para que lo tengáis en cuenta. La presentación va a tener este recorrido. Vamos a hacer una aproximación al Real Decreto, para que veáis también o conozcáis de dónde viene. Al final esto no viene del aire, sino que viene de una directiva europea que se basa en un estándar de accesibilidad a nivel internacional, aplicable para todas las páginas web y aplicaciones, y luego pues esa directiva va a tener una transposición en el Real Decreto. Entonces va a ser el alcance con el cronograma de la aplicación, veremos la normativa, veremos a quién aplica o no aplica, tanto en la administración pública como en una pequeña pinceladita en la parte privada, y contenidos de aplicación de nuestros entornos digitales. Y, por último, ya nos centraremos en el Real Decreto, que ya va a ser el organismo competente que se encarga de esta parte de monitorización, que en España, pues bueno, ya conocéis que es el Observatorio de Accesibilidad, que cuelga del Ministerio de Economía y Transformación Digital. Luego hablaremos de ello. La Unidad Responsable de Accesibilidad, que va a ser la URA de nuestra institución, encargada de todas esas comunicaciones con el observatorio, plazos y las tareas, ¿vale? Para que tengáis muy claro una última infografía donde aparecen las tareas clasificadas por anuales o pues, en la periodicidad que se deba de hacer cada una, para que sepáis un poco cómo hay que dar ese cumplimiento. Vamos con la parte del Real Decreto. Importante, el alcance del Real Decreto, ¿a qué aplica? Vale, pues a todos los sitios web y a todas las aplicaciones. Es muy obvio, pero como me he encontrado muchos clientes en consultorías que se generan dudas, he puesto esta diapositiva. ¿Por qué? Porque es importante que sean propiedad de la institución, sobre todo en las apps. ¿Vale? Nos encontramos a que la institución, por ejemplo, quiere promover visitas guiadas en museos, pero no tiene una actividad, no tiene una aplicación propia desarrollada por la propia institución, propiedad de ellos en el market, ¿vale? Sino que es una aplicación de un tercero al que le externaliza las visitas guiadas. Entonces, eso está exento del alcance, ¿vale? Importante, todo lo que se va a auditar van a ser los entornos digitales, web y app, propiedad de la institución, ¿vale? Si es un servicio que tenemos en una aplicación de un tercero, no estamos obligados
a pasar el procedimiento de auditoría profunda de accesibilidad. ¿Vale? El cronograma de la aplicación normativa. Vale. La directiva europea es de 2016. En 2018 es cuando entra en vigor el Real Decreto, ¿vale? Que lo podéis ver en la parte inferior. Y luego, pues este es un poco del recorrido que ha ido teniendo la aplicación de la norma. 2016 directiva, 2018 aplicación o transposición de la norma al Real Decreto en España, y luego ya nos encontramos que en 2019 empiezan a pedirnos una serie de informes. Sí que es verdad que aquí lo primero que matizan, y luego veréis en la parte de los contenidos, es que toda la parte de nueva web, desde 2019, que en 2018, el 20 de septiembre, entró en vigor la norma, pero todas las webs que fueron de nueva creación en 2019, pues están obligadas a ceñirse al cumplimiento normativo desde el minuto 1. ¿Vale? Dan algo de versatilidad respecto de sitios web anteriores y por eso aparece marcado como revisión de primera accesibilidad de sitios web a finales de 2020 y si os fijáis en 2019 aparece sitios web nuevos para el tema de los informes, ¿vale? Y luego también veremos el tema de contenidos. No es lo mismo los contenidos que estemos generando a día de hoy que los contenidos anteriores a la entrada en vigor, ¿vale? Hay muchos que no van a requerir adecuación de accesibilidad porque se ciñen a la norma que les marca que si han sido establecidos antes del 20 de septiembre del 18, pues pueden estar exentos de tal materia, ¿vale? Eso es un poco la idea. En 2022 se ha solicitado ahora recientemente, en 2021 se solicitó a través del Observatorio de Accesibilidad unas auditorías profundas de los sitios web para enviar un informe a la Comisión Europea. Entonces, aquí también seleccionaron a los que salían un poco más guapos en la foto. Vamos a mandar un informe a Europa que vean qué bien lo estamos haciendo en España por parte de la Administración Pública. Y ahora, pues en este 2022, se va a escalar un informe de aplicaciones. Entonces, puede ser que os hayáis encontrado alguno de los que estáis aquí o que haya puesto en conocimiento vuestro equipo de IT, de la institución, que nos han pedido a la URA, en concreto, la auditoría de la aplicación, me lo invento, Actívate en versión Android. Vale, pues el observatorio lo que está haciendo es pedir una auditoría concreta a una serie de entidades que han sido designadas como entidades semilla, ¿vale? Que puede ser que alguno de los aquí presentes pues forméis parte de ese listado. Entonces, os piden para enviar la muestra a la Comisión Europea para que vean las auditorías de app, ¿vale? Eso está ahora el periodo, la ventana abierta de petición de esos informes de apps. Vamos un poco con la parte internacional para que os cuente, Alex, nuestra presencia en ese ámbito y nada, le dejo a él con la palabra. Pues, muy buenos días a todos. Gracias otra vez por estar aquí. Como me ha dicho mi compañero, soy Alex y llevo la parte internacional. Y lo que os voy a contar un poco es solo poner en perspectiva lo que hacemos y de dónde proviene también el Real Decreto y las tareas y cómo eso se aplica en el ámbito internacional. Pues en el ámbito internacional estamos presentes en varias instituciones, como dentro de la Comisión Europea, el Grupo Experto, el WADEX y la UIT, ¿vale? ¿En qué se aplica? Pues nuestra presencia ahí viene de tanto apoyar a todas las entidades obligadas a cumplir con la normativa de accesibilidad, tanto a nivel de expertos, dar consultoría a los gobiernos en la transposición de dicha norma, en los informes que se envía a la Unión Europea y realmente poder dar un servicio integral de accesibilidad. Desde los gobiernos que tienen que aplicar la directiva, tanto las entidades públicas que tienen que por sí hacer las auditorías y los informes y tareas que hay que enviar al gobierno. Os cuento algo muy interesante a nivel internacional cuando estuve en Ginebra la semana pasada, justamente de lo que lo hablaba mi compañero Tony, de las tareas. En el caso de España, de tener las tareas tan definidas y las obligaciones de cada entidad pública, se torna un caso de éxito muy grande en términos de cumplimiento de la accesibilidad. Entonces, con esto, en conjunto a la Administración Pública Española, estamos elaborando ahora un informe de caso de éxito a ser enviado a la UIT dentro del Grupo 1, Cuestión 7.1, que habla de accesibilidad digital, para poder enviar ese documento como un parámetro internacional de buen cumplimiento de caso de éxito. Entonces, para decir que aquí en España lo estamos haciendo muy bien y nos están tomando como ejemplo a nivel internacional de cómo hacer una buena transposición y aplicación de la normativa europea. ¿Vale?
entonces, además de eso, ahí dentro de esas instituciones también está presente la W3C, que son los que generan las WICA, que son las pautas internacionales de accesibilidad, y eso en consultación con la Comisión Europea y la OIT. Entonces, que estamos ahí como expertos presentes en todos los niveles de accesibilidad digital. Ahora os cuento un poco, no entraré en detalle porque mi compañero Tony ya habló un poco de la parte de cronograma y la parte cronológica, pero aquí es importante para que quiero que os tengáis esto cuando salís de aquí. La información es entender un poco cuáles son los actores o cuáles son las cosas en la parte internacional y luego su transposición nacional. En la parte internacional lo que rige son las pautas internacionales que se llaman las WCAG. Estas están hechas por la W3C, que es un consorcio internacional donde realmente se hacen las pautas aceptadas internacionalmente de accesibilidad digital. Desde esa se generó la ISO 40500, que es realmente una transposición directa de las WCAG. Avanzando un poco en el tiempo, aquí en Europa hicimos los primeros requisitos armonizados, que es la norma EN 301549. Entonces, para que entendamos cuál es la diferencia entre la WCAG y la EN, que muchas veces vemos, nos piden auditoría WCAG, auditoría EN, la diferencia realmente está en que las WCAG están hechas para accesibilidad web y la EN está hecha para productos y servicios TIC. Las WCAG están dentro de la EN en su apartado R9 de los requisitos web. La EN incluso amplía un poco más para que puedan también entrar documentos y otras partes que no son exclusivamente web. Hoy en día, la norma que está en vigor en Europa es la EN, que tiene las WCAG compresas. Es decir, si nosotros cumplimos con la EN, cumplimos con las WCAG, para que tengamos estos conceptos claros, ¿vale? Luego, hay la parte directiva. La parte directiva en que se aplica a las instituciones públicas en Europa es la directiva de 2016-2102. Entonces, ¿qué dice esta directiva? Que los requisitos armonizados por la N301 son requisitos que le pedimos a las instituciones públicas. ¿Okay? Además de eso, a la directiva conocida ahora que entrará en vigor en 2025, que se llama European Accessibility Act. Esto extiende todas estas obligaciones al sector privado. No vamos a entrar en detalle porque no creo que sea el foro para tal. Pero para que entendamos, entonces, desde la Directiva Europea de 2016-2102, que obliga a las instituciones públicas a cumplir con los requisitos de accesibilidad digital, se hace la transposición a la ley española, que esto sí es el Real Decreto 1112-2018, que luego se lo comentará en más detalles mi compañero Tony. Y para que entendamos, la última parte que también me interesaría saber es la UNE, la norma española. ¿Y qué realmente qué es la UNE? Pues nada más que una transposición directa de los requisitos armonizados de la EN 301549, que son requisitos europeos, pues para España. Entonces, con eso creo que ya tenemos los conceptos, cuáles son las pautas internacionales a nivel europeo y que fue transpuesto a nivel de España. Ahora pasamos rápidamente, os voy a comentar a cuáles entidades públicas están obligadas según el decreto, que realmente es la Administración General del Estado, comunidades autónomas, administración local, pues diputaciones, mancomunidades, ayuntamientos, organismos públicos y entidades de derecho público, universidades públicas, entidades de derecho vinculadas dependientes de las administraciones públicas, administración de la justicia, asociaciones constituidas por administraciones, entes, organismos y entidades que integran el sector público, los órganos competentes del Congreso, de los diputados, Senado, Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, del Consejo General, Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, Cuentas, Defensor del Pueblo, etc. Y luego las entidades privadas, que también tienen obligación según la normativa, que estas son todos los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles que reciben financiación pública para su diseño o mantenimiento. ¿Okay? Luego, los sitios web y aplicaciones y dispositivos móviles vinculados a prestación de servicios públicos, y últimamente los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los centros privados educativos de formación y universitarios sostenidos, total o parcialmente por fondos públicos. Entonces, ahora que ya tenemos un poco esta visión más en perspectiva de cuáles son las pautas internacionales europeas y de dónde proviene el Real Decreto, pues invito a mi compañero Tony que profundice un poco lo que es la normativa española según el Real Decreto. Muchas gracias. Era necesario este breve recorrido por toda la normativa. Es súper importante que entendáis de dónde viene la norma, de dónde viene la transposición. Por eso también el hecho de que Alex estuviera hoy aquí.
Vamos directamente al grano para cumplir con el objetivo, que era que sepáis, esto está muy bien, ya sabemos a quién aplica, ya sabemos de dónde viene la norma. Vamos a ver qué tenemos que hacer, ¿vale? Importante, ya habéis visto a quién va a aplicar. Luego, en la parte de contenidos sobre los que se va a aplicar la normativa, importante, información textual y no textual, al final toda la información de la página web. Muy importante también, por supuesto, los documentos disponibles en la página web. Aquí entran toda la parte de documentos PDFs, etcétera. Toda la parte de documentos PDFs es necesario que cumplan con la norma de accesibilidad, ¿vale? Hay una serie de parámetros que van a hacer que cumplan. Pues puede ser establecer los encabezados, añadir la descripción de idioma, etcétera. Eso para que lo tengamos en cuenta. Para hacer un documento accesible, pues se tiene que elaborar de manera nativa y, pues, por ejemplo, en Word se hace de manera nativa y luego ya se genera el PDF de manera accesible. Importante también, estos contenidos son de obligado cumplimiento o para la obligación normativa, pero, lógicamente, si tenéis publicado algún documento de un tercero, pues eso es cosa suya. Por ejemplo, imaginaros que hay un BOE que no cumple con la norma de accesibilidad y lo tenéis publicado en vuestra institución. Bueno, al final eso es de Boletín Oficial del Estado quien va a tener que dar la accesibilidad. Lógicamente, vosotros no vais a poneros a manipular la accesibilidad de un documento de un tercero, ¿vale? Luego, importante también, todo el contenido multimedia pregrabado y contenidos, sobre todo, que se mantienen en línea. ¿Vale? Contenidos exentos. Aquí es importante, la parte de los directos están exentos de la norma y luego se centra también lo que os comentaba, todo lo que es archivos de ofimática publicados antes de la entrada en vigor de la norma, del 20 de septiembre, contenido multimedia de base temporal que esté alojado en la página web antes de la entrada en vigor de la norma, ¿vale? Porque tengáis un poco la idea. Al final, la entrada en vigor de la norma, la fecha del 20 de septiembre de 2018 es la que marca un poco esa necesidad de auditoría de contenidos. ¿Vale? Y luego lo que hablábamos, contenidos exentos, pues lo mismo, los contenidos de terceros serán propiedad de la entidad generadora de esos contenidos, me he puesto el ejemplo del BOE, luego si hacemos mención a bienes de colecciones de patrimonio y luego, por supuesto, también, siempre que se auditan las partes públicas, ¿vale? Toda la parte de extranet, intranet o que requiera login o registro por parte del personal de la institución, pues eso queda exento de toda la parte de auditorías y cumplimiento en materia de accesibilidad como tal. El organismo competente es el Observatorio de Accesibilidad, es el encargado de chequear el cumplimiento de la norma, de solicitar los informes, es el Observatorio de Accesibilidad, es esa institución que va a mandar un correo a la unidad responsable de accesibilidad, va a tocar a la puerta y va a decir, hola, muy buenas, ¿tenéis los informes preparados? Entonces nosotros le diremos, sí, los tenemos y se los enviamos, ¿vale? Es un poco la idea. El Real Decreto, ahora veremos las tareas, lo importante es que requiere de una proactividad, ¿vale? Por eso el observatorio se encarga de llamar a la puerta y solicitarnos los informes porque está dando por hecho que esto ya está realizado, porque claro, somos las instituciones públicas y el Real Decreto, como nos aplica, pues estamos cumpliendo con la norma. Entonces, cuando se abre la ventana de presentación, el observatorio comunica, se abre un plazo de entre 7 y 15 días para entregar informes y nosotros enviamos los informes desde nuestra unidad responsable de accesibilidad. Puede ser que no hayan contactado con alguna institución y que esto suene un poco a chino. Importante, el primer paso del Real Decreto, ahora lo veremos, es dar de alta a la URA. Se da de alta a la URA para establecer el canal de comunicación con ellos, ¿vale? Entonces, ese punto es muy importante. La URA, que estábamos hablando de ella, pues la URA es la unidad responsable de accesibilidad dentro de la institución. Su principal cometido va a ser el contacto o el intermediario entre la institución y el Observatorio de Accesibilidad, va a recaer sobre la URA esa responsabilidad de establecer las comunicaciones o incluso de coordinar dentro de la institución que se hagan los informes periódicos, los informes administrativos anuales o que haya una empresa que haga las auditorías de accesibilidad. Vamos con la parte realmente resumen del Real Decreto, lo que hablábamos antes. Si hago todo esto, ¿estoy cumpliendo con el Real Decreto independientemente de cuál sea mi nivel de accesibilidad? Sí. ¿Vale? Entonces, punto 1. Las tareas del Real Decreto veréis que tienen unas periodicidades distintas, muchas se ejecutan de manera anual, como veis en la parte desde la segunda hacia abajo,
Y luego hay una que se hace hasta un máximo de cada 3 años, ¿vale? Que es la revisión profunda de accesibilidad. Entonces, si cuando nos enfrentamos la primera vez al Real Decreto, lo abrimos y decimos, vale, no estoy haciendo nada, quiero dar cumplimiento a la norma, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Vale, genial. Punto 1, establecer la URA, la Unidad Responsable de Accesibilidad. Ese es nuestro punto número 1, ¿vale? Punto número 2, hay 3 informes administrativos que se realizan de manera anual y que le van a dar al observatorio pues, una visión de cuál es el cumplimiento que se da por parte de la institución, ¿vale? Son 3 informes administrativos relativamente sencillos y que las plantillas están en la página web del observatorio, por supuesto, ¿vale? Entonces, nos encontramos con un informe de atención de quejas y reclamaciones, un informe de seguimiento del cumplimiento de la accesibilidad y el informe de promoción, formación y concienciación, ¿vale? Son los 3 informes que veis ahí, que se hacen de manera anual. Entonces, en uno recoge, como su nombre indica, quejas y reclamaciones referentes a la accesibilidad digital. En otro, todo el seguimiento que se haga a través de auditorías automáticas. Y en el último, formación y concienciación. ¿Por qué? Porque al final la norma lo que pretende es que haya una línea de mejora y de trabajo dentro de la institución. Entonces, además, ese informe recoge las actividades que hagáis a lo largo del año dentro de la institución, el personal, ¿vale? De concienciación y formación en accesibilidad. Por último, cuando ya tenemos la URA, hemos preparado los informes, se realiza la auditoría profunda de accesibilidad, que es el primer punto, hasta un máximo de cada 3 años, ¿vale? ¿Por qué marca el máximo? ¿Por qué marca el hasta, mejor dicho, ya no el máximo? Porque en caso de que hiciésemos un cambio sustancial de la página web, habría que volver a auditar todo el dominio, ¿vale? Y además la auditoría se hace para web y para aplicaciones. Eso se hace cada 3 años y da el resultado de una nota de accesibilidad, que era lo que os comentaba. Aparte de asignarle una nota numérica, tiene no conforme con la norma de accesibilidad, parcialmente conforme, ahí están el 95% de las instituciones a día de hoy, y totalmente conforme, ¿vale? Donde pues destacaría el Defensor del Pueblo, que tiene un trabajo en accesibilidad desde hace mucho tiempo y creo que es pues, de las únicas instituciones que tiene esa consideración, ¿vale? Entonces, cuando se audita, se refleja el resultado en la declaración de accesibilidad. La declaración de accesibilidad está alojada en la home y ahí es donde aparece cuál es el nivel de cumplimiento que estamos dando. Es poner en conocimiento del ciudadano las disconformidades que hay del cumplimiento de accesibilidad en nuestra página web. Para que tengáis un poco la diferencia entre el seguimiento simplificado, que es el anual, y el profundo, simplemente que sepáis que el anual se realiza de una manera automática. En la web del observatorio hay una herramienta para poder generar estas auditorías automáticas, lo recomendable es hacerla cada 6 meses, ¿vale? Para el seguimiento simplificado. Y luego la auditoría profunda, que es hasta 3 años, requiere de consultor de accesibilidad o requiere de un apoyo de un especialista. ¿Por qué? Porque si os fijáis, la metodología lleva una parte automática que tiene que ser complementada con una parte manual. Entonces ahí sí que vais a requerir de un especialista que os dé garantías de esa parte que se está auditando y del resultado que vais a poner en la web. He puesto esta diapositiva, la última, de plazos a tener en cuenta, y es muy parecida a lo que hemos hablado antes, simplemente para acabar diciéndoos que la accesibilidad ha venido para quedarse. No es un proyecto de algo puntual que tengáis que hacer. Dar cumplimiento a la norma no es hago esto, ya está, cumplo con la norma, se acabó y nos vamos todos. No, ha venido para quedarse y más que un proyecto es un proceso, va a ser un proceso continuo y el objetivo del Real Decreto no va a ser otro, sino que mejoremos la accesibilidad de toda la parte digital de la Administración para poder comunicar sin barreras, estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y que cualquier ciudadano pueda acceder a la información con plenas garantías. Así que eso es un poco la idea de la norma y muchísimas gracias por 19ª vez ya, por haber estado aquí toda la sesión y si tenéis cualquier pregunta, pues estamos en el stand 10, os acercáis y estaremos encantados de resolverosla y nada, un placer y hasta otra.